A menudo se dice que en Oriente Medio la tierra es sagrada, pero en un rincón específico del mapa, la tierra es mucho más que un símbolo religioso. Es un muro de piedra, una torre de vigilancia natural y, sobre todo, una enorme esponja que retiene el recurso más valioso de nuestra era. Hablamos de los Altos del Golán. Esta meseta volcánica, situada en la intersección entre Israel, Siria, el Líbano y Jordania, representa uno de los puntos más tensos y estratégicos de todo el planeta. Para entender por qué este pequeño territorio de apenas 1.800 kilómetros cuadrados es capaz de movilizar ejércitos y definir la política exterior de las grandes potencias, no hay que mirar solo a los libros de historia, sino a la geografía misma. El Golán es una superficie elevada que domina el paisaje. Desde sus cimas, se puede observar con claridad la planicie de Damasco hacia el este y el valle del Jordán junto al mar de Galilea hacia el oeste. Esta posición privilegiada convierte a la meseta en un portaaviones de tierra firme, y quien controla estas alturas tiene la capacidad de observar cada movimiento del adversario, de emplazar artillería que alcance centros logísticos clave y de detectar cualquier amenaza aérea mucho antes de que cruce la frontera. Sin embargo, más allá de los cañones y los radares, existe un factor silencioso que pesa tanto o más que la ventaja militar. Es el agua. En una región dominada por el desierto y la escasez, el Golán es una bendición de la naturaleza que proporciona un tercio del agua dulce que consume Israel. Para comprender la magnitud de este conflicto, debemos retroceder a la formación geológica de la zona. El suelo aquí es oscuro, compuesto de roca basáltica fruto de antiguas erupciones volcánicas. Esta roca es fértil y rica en minerales, lo que permite que la vegetación florezca con una intensidad que contrasta con las zonas áridas circundantes. Los pastos son verdes, los huertos de manzanas y cerezas se extienden por los valles y los viñedos, producen algunos de los mejores vinos de la región. Pero esa misma roca basáltica es la que hace que el terreno sea difícil de transitar para los tanques y vehículos pesados, creando cuellos de botella naturales que han definido batallas históricas. Antes de 1967, la frontera entre Israel y Siria era un lugar de fricción constante. Los agricultores israelíes en los valles inferiores vivían bajo la mirada atenta de las posiciones de artillería siria situadas en el borde de la meseta. El bombardeo de los asentamientos agrícolas era una realidad cotidiana. En aquel entonces, Siria utilizaba la ventaja de la altura para ejercer presión psicológica y militar. La situación se volvió insostenible cuando se pusieron en marcha planes para desviar las fuentes del río Jordán. El agua que fluye desde las faldas del monte Hermón, el punto más alto de la región, alimenta el mar de Galilea. Si ese flujo se cortaba o se desviaba hacia Jordania o Siria, la viabilidad misma de la economía y la supervivencia israelí quedaba en entredicho. Este conflicto por los recursos hídricos es lo que muchos historiadores llaman la guerra antes de la guerra. Durante años, hubo escaramuzas, ataques a maquinaria pesada y duelos de artillería motivados exclusivamente por la dirección en la que corría el agua. Cuando estalló la Guerra de los 6 días en junio de 1967, los Altos del Golán fueron uno de los frentes más encarnizados. El ejército israelí tuvo que ascender por laderas empinadas bajo un fuego intenso, conquistando búnkeres de hormigón excavados profundamente en la roca. Al final de los 6 días, el mapa había cambiado por completo. Israel no solo había repelido los ataques, sino que se había hecho con el control total de la meseta, expulsando a las fuerzas sirias y estableciendo una nueva línea de defensa. La toma del Golán cambió la doctrina de seguridad de la región. De repente, ya no era Israel quien estaba bajo el punto de mira, sino que Damasco, la capital siria, quedaba a solo 60 kilómetros de distancia, a través de una llanura abierta y difícil de defender. La altitud media de 1000 metros sobre el nivel del mar otorgaba a Israel lo que los militares llaman la mirada profunda. Desde las estaciones de escucha en el monte Hermón, cubierto de nieve durante el invierno, los servicios de inteligencia pueden captar señales de radio y movimientos de tropas en gran parte del suroeste de Siria. Sin embargo, el control de este territorio no trajo una paz duradera. En 1973, durante la festividad del Yom Kippur, Siria lanzó una ofensiva masiva para recuperar las alturas perdidas. Fue una de las batallas de tanques más grandes de la historia moderna. Cientos de blindados sirios avanzaron a través de la llanura de Basán, aprovechando la sorpresa inicial. El terreno se convirtió en un cementerio de metal y fuego. En un lugar conocido hoy como el Valle de las Lágrimas, un puñado de tanques israelíes logró contener a una fuerza mucho más numerosa en una resistencia desesperada. Aquel evento dejó claro que el Golán no era solo un botín de guerra, sino una zona de amortiguamiento vital. Sin ese espacio, las fuerzas sirias habrían podido descender hacia las zonas pobladas de Galilea en cuestión de horas. Tras el alto el fuego, la zona entró en un estado de calma tensa que duró décadas. Se estableció una zona de desenganche patrullada por observadores de las Naciones Unidas. A diferencia de otros territorios en disputa,
el Golán experimentó una integración diferente. En 1981, Israel aplicó su ley y administración al territorio, un movimiento que equivalía a una anexión formal, aunque no fue reconocido por la comunidad internacional durante mucho tiempo. A diferencia de lo que ocurrió en otros lugares, aquí la población local, compuesta mayoritariamente por la comunidad drusa, se mantuvo en sus pueblos. Los drusos del Golán son un grupo fascinante que añade una capa de complejidad social al conflicto. Practican una religión monoteísta secreta y han mantenido históricamente una lealtad pragmática hacia el estado donde residen. Sin embargo, para muchos drusos en los pueblos de Magdal Shams o Bukata, la frontera es una cicatriz familiar. Durante años existió el llamado Valle de los Gritos, donde los familiares a ambos lados de la línea de armisticio se comunicaban mediante megáfonos, incapaces de cruzarse pero necesitados de escuchar las voces de sus seres queridos. Aunque muchos han aceptado la ciudadanía israelí con el paso de las décadas, otros siguen manteniendo sus pasaportes sirios, esperando un regreso a la soberanía de Damasco, que parece cada vez más lejano. La economía del Golán es otro factor que a menudo se pasa por alto pero que explica por qué ninguna de las partes quiere ceder. El suelo volcánico es extremadamente productivo. Aquí se cultiva gran parte de la fruta que consume la región. Los sistemas de riego son avanzados, extrayendo agua de los reservorios naturales y de los acuíferos que se recargan con la nieve del Hermón. Además, el turismo se ha convertido en un pilar fundamental. En invierno, las pistas de esquí atraen a miles de personas, mientras que en verano, los senderos que recorren cascadas y reservas naturales están llenos de vida. Es un oasis de frescura en medio del calor asfixiante de Oriente Medio. Pero la importancia estratégica del Golán dio un giro dramático con el inicio de la guerra civil siria en 2011. Lo que antes era una frontera predecible entre dos estados enemigos pero estables, se convirtió en un mosaico de grupos rebeldes, milicias locales y facciones yihadistas. Durante años, desde las posiciones israelíes en la meseta, se podía escuchar el eco de los combates y ver el humo de las explosiones en los pueblos sirios situados justo al otro lado de la valla. Israel adoptó una postura de no intervención directa, pero estableció lo que llamó la política de la mano generosa, proporcionando asistencia médica a los civiles sirios que llegaban heridos a la frontera y enviando ayuda humanitaria. El verdadero peligro para la estabilidad regional surgió con la intervención de Irán en el conflicto sirio. Teherán vio en el caos de la guerra una oportunidad de oro para establecer un corredor terrestre que conectara Irán con el Líbano, pasando por Irak y Siria. Para Israel, la posibilidad de que milicias proiraníes o miembros de la Guardia Revolucionaria se posicionaran en las faldas del Golán es una línea roja absoluta. Esta vez se ha convertido así en el escenario de una guerra en la sombra. Se han producido numerosos ataques aéreos contra cargamentos de armas destinados a Hezbollah y contra infraestructuras militares iraníes que intentaban consolidarse cerca de la frontera. Irán busca replicar en el sur de Siria el modelo que ha tenido tanto éxito en el sur del Líbano con Hezbollah, una frontera caliente, erizada de túneles, lanzaderas de misiles y observatorios, diseñada para desgastar al ejército israelí y servir de palanca en las negociaciones internacionales. Si Irán logra establecer una presencia permanente en el Golán sirio, tendría una plataforma directa para atacar el corazón de Israel sin necesidad de cruzar fronteras internacionales complejas. Por su parte, Israel responde con una vigilancia constante y una capacidad de respuesta inmediata, sabiendo que en este terreno, cualquier descuido se paga con la pérdida de la ventaja táctica. El agua vuelve a aparecer en la ecuación cuando miramos hacia el futuro. El cambio climático está afectando severamente a Oriente Medio. Las sequías son más prolongadas y las precipitaciones menos predecibles. En este contexto, las fuentes que nacen en el Golán son más críticas que nunca. El mar de Galilea, que actúa como el principal embalse natural de la zona, depende directamente de lo que ocurra en estas alturas. Si el control del Golán cambiara de manos, el suministro de agua para millones de personas quedaría a merced de la voluntad política de un régimen que ha demostrado poca estabilidad. Además del agua y la seguridad, existe un tercer elemento que ha cobrado relevancia en los últimos años: el potencial energético. Se han realizado prospecciones que sugieren la existencia de importantes reservas de petróleo en el subsuelo del Golán. Aunque todavía es un tema de debate científico y económico, la mera posibilidad de que la meseta albergue hidrocarburos añade leña al fuego del conflicto soberano. Por otro lado, la altitud y los vientos constantes han permitido la instalación de grandes parques eólicos. Las turbinas blancas se recortan contra el horizonte, generando energía limpia que alimenta a las comunidades locales, pero que también genera tensiones con los residentes que ven alterado su paisaje ancestral. La política internacional dio un vuelco en 2019 cuando Estados Unidos reconoció formalmente la soberanía israelí sobre los altos del Golán. Fue un cambio radical respecto a décadas de consenso internacional que consideraba el territorio como ocupado. Para Israel, fue una validación de su necesidad de seguridad a largo plazo.
para Siria y sus aliados, fue una provocación que viola el derecho internacional. Sin embargo, sobre el terreno, la realidad no cambió demasiado. La línea de control sigue siendo una de las fronteras más vigiladas del mundo, protegida por vallas electrónicas, sensores de movimiento y patrullas constantes. La vida cotidiana en el Golán transcurre en una extraña mezcla de normalidad y alerta. En los pueblos drusos, las plazas están llenas de gente comprando productos locales y charlando en árabe. A pocos kilómetros, los soldados israelíes realizan ejercicios de entrenamiento con tanques en las zonas de tiro designadas. Los turistas visitan las antiguas ruinas de Gamla, una ciudad judía que resistió a las legiones romanas hace 2000 años, recordándonos que este territorio ha sido disputado por imperios desde la antigüedad. El Golán es un libro abierto de historia militar. Se pueden ver restos de trincheras, antiguos búnkeres sirios con sus paredes gruesas de hormigón y monumentos que recuerdan las batallas de tanques. Estos restos no son solo piezas de museo, sirven como recordatorio constante de lo que está en juego. Para un oficial del ejército, el Golán es la diferencia entre tener minutos para reaccionar ante una invasión o tener segundos. La profundidad estratégica que ofrece la meseta es lo que permite que el resto del país pueda vivir en una relativa calma. El papel de Rusia en esta zona también es crucial. Como aliado principal del gobierno sirio, Moscú actúa como un mediador silencioso pero poderoso. Los oficiales rusos patrullan a veces las zonas cercanas a la línea de separación para evitar que las milicias proiraníes se acerquen demasiado a la frontera israelí, tratando de mantener un equilibrio precario que evite una guerra total entre Israel e Irán en suelo sirio. Es un juego de ajedrez diplomático donde cada movimiento en el Golán tiene repercusiones en las capitales de todo el mundo. Si observamos el mapa de Oriente Medio como un tablero de presiones, el Golán es el punto donde todas las líneas convergen. Es el centro de gravedad. Si este territorio fuera devuelto a Siria bajo las condiciones actuales, Israel perdería sus ojos sobre Damasco y su principal escudo contra la expansión iraní. Si Israel mantiene el control indefinidamente, la tensión con el mundo árabe y la comunidad internacional por la cuestión de la soberanía seguirá siendo una herida abierta. No hay una solución fácil porque los factores que hacen que el Golán sea deseable son permanentes. La altura no se mueve y el agua seguirá fluyendo hacia abajo por la fuerza de la gravedad. El conflicto aquí no es solo por una bandera o un sentimiento nacionalista. Es un conflicto por la viabilidad física de los estados. Un país sin agua no puede sobrevivir, y un país sin una defensa natural en una región hostil está condenado a la vulnerabilidad constante. Por eso, cuando los diplomáticos hablan del Golán en Ginebra o en Nueva York, a menudo parecen estar hablando de un concepto abstracto. Pero para quienes caminan por sus senderos de roca negra y ven la puesta de sol sobre el mar de Galilea, el Golán es una realidad física imponente, una fortaleza de basalto que guarda los secretos de la guerra y las llaves de la supervivencia. El futuro de los altos del Golán seguirá ligado a la evolución del conflicto sirio y a la ambición regional de Irán. Mientras Siria siga siendo un estado fragmentado y un refugio para milicias externas, es difícil imaginar cualquier escenario donde Israel acepte retirarse de estas alturas. La meseta se ha convertido en una pieza innegociable de su arquitectura de seguridad. A medida que las tecnologías de vigilancia avanzan, el Golán se vuelve aún más valioso. Los drones que despegan de estas cimas pueden patrullar vastas áreas sin ser detectados, y las estaciones de guerra electrónica pueden interceptar comunicaciones a cientos de kilómetros de distancia. Incluso la ecología del Golán es estratégica. Las reservas naturales protegen especies que han desaparecido en otras partes de Oriente Medio. Los buitres leonados anidan en los acantilados de las reservas de Gamla y el Valle de los Zorros. La gestión del territorio para conservar estos ecosistemas es también una forma de ejercer soberanía y presencia sobre el terreno. El contraste es total. Por un lado, la tecnología militar más avanzada y los planes de guerra. Por otro, la tranquilidad de los pastores drusos con sus rebaños de cabras y la paz de los huertos de manzanos. Al final, la historia del Golán nos enseña que la geografía es el destino. No importa cuántos tratados se firmen o cuántas palabras se digan en las asambleas, la realidad física de la meseta dicta las reglas del juego. Mientras el monte Hermón siga enviando el deshielo hacia los valles, y mientras la llanura de Damasco siga siendo el camino natural hacia el Mediterráneo, este pequeño pedazo de tierra volcánica seguirá siendo el tesoro oculto y el ojo del huracán. Es un lugar donde la belleza del paisaje esconde una de las luchas por el poder más intensas de nuestra historia contemporánea. Caminar hoy por el Golán es caminar sobre capas de historia superpuestas. En un mismo día puedes visitar una sinagoga del siglo IV, un fuerte de los cruzados, un búnker sirio abandonado y un moderno puesto de observación electrónica. Cada una de estas estructuras cuenta la misma historia, la lucha por controlar el terreno elevado. Los cruzados lo sabían, los romanos lo sabían, y los generales modernos lo tienen grabado en sus mapas. La importancia del agua merece un análisis más detallado.
El río Jordán no es un gran río en términos de caudal si lo comparamos con el Amazonas o el Nilo, pero en esta región cada gota cuenta. El Golán actúa como la cuenca de captación. Los arroyos que bajan de la meseta, como el Banias o el Dan, son los que mantienen vivo el caudal del Jordán. Sin el Golán, la gestión de estos arroyos pasaría a manos de actores que a menudo han declarado su intención de utilizar el agua como arma política. En las negociaciones de paz de los años 90, el punto de ruptura fue siempre el mismo: el acceso a la orilla del mar de Galilea. Israel no podía permitirse perder el control físico sobre el borde del lago, y Siria no aceptaba una soberanía que no incluyera el acceso al agua. Esta parálisis diplomática muestra que el Golán es un nudo gordiano. No se puede desatar sin afectar directamente a la seguridad nacional de las partes implicadas. Con la llegada de nuevas potencias como China interesadas en las rutas comerciales y la energía de Oriente Medio, el Golán también entra en sus radares, aunque sea de forma indirecta, a través de sus inversiones en infraestructuras en Siria. La resiliencia de la comunidad drusa es otro factor que mantendrá la zona en el foco de atención. A pesar de las décadas de separación, mantienen una identidad cultural robusta. Sus festivales y sus mercados son un puente entre dos mundos. Son, quizás, los únicos que realmente conocen cada rincón de esta tierra, desde los valles más profundos hasta las cimas más ventosas. Su presencia asegura que el Golán no sea solo una base militar gigante, sino un lugar donde la gente nace, trabaja y muere, ajena a veces a las grandes decisiones estratégicas que se toman en oficinas lejanas. El Golán es, en última instancia, un recordatorio de que la paz en Oriente Medio no depende solo de la voluntad humana, sino de la distribución de los recursos naturales. Mientras el agua sea escasa y la altura sea una ventaja táctica, los altos del Golán seguirán siendo el epicentro de la tensión. Es un territorio pequeño que proyecta una sombra inmensa sobre todo el continente. Un tesoro oculto de roca y agua por el que los imperios del presente y del futuro seguirán estando dispuestos a luchar. La narrativa de esta meseta no ha terminado de escribirse. Cada vez que un misil es interceptado sobre su espacio aéreo o cada vez que una nueva turbina eólica comienza a girar, se añade una línea más a su crónica. El Golán seguirá siendo ese lugar donde el silencio de la naturaleza es interrumpido por el rugido de los motores, y donde la mirada de los centinelas nunca descansa. Es el termómetro de Oriente Medio. Cuando la temperatura sube en el Golán, toda la región empieza a arder. Y mientras el tesoro del agua y la ventaja de la altura permanezcan allí, en lo alto de la roca volcánica, el mundo seguirá mirando con cautela hacia este pequeño pero decisivo rincón del mundo. Para el observador casual, el paisaje puede parecer una meseta tranquila y algo desolada en ciertas partes, pero para el estratega, cada colina es un punto de defensa y cada arroyo es una arteria vital. El control del Golán permite a Israel tener una profundidad defensiva que de otro modo no existiría. Sin este territorio, la frontera estaría a escasos kilómetros de los centros urbanos del norte de Israel, dejando poco o ningún margen de error ante un ataque convencional o una infiltración terrorista a gran escala. La guerra civil siria ha dejado cicatrices en la tierra del otro lado de la frontera. Pueblos que antes eran prósperos ahora son ruinas, y campos que estaban llenos de cultivos ahora están minados. Esta inestabilidad en el vecino del este hace que la posesión del Golán sea vista por el público israelí no como una opción política, sino como una necesidad existencial. La idea de ceder las alturas a un estado que ha colapsado, o que está bajo la influencia directa de Teherán, es algo que pocos en la región consideran realista en el futuro previsible. Incluso la arqueología juega un papel en la narrativa de la legitimidad. Los descubrimientos de antiguas monedas judías y restos de sinagogas en lugares como Katzrin refuerzan la conexión histórica del pueblo judío con esta tierra, algo que Israel utiliza para justificar su presencia más allá de los argumentos militares. Por otro lado, los restos de palacios de la era omeya y mezquitas antiguas sirven para que Siria reclame su herencia árabe e islámica sobre la meseta. La tierra está impregnada de estas capas de historia que chocan entre sí. En el aspecto tecnológico, el Golán se ha convertido en un laboratorio de defensa. Se prueban sistemas de radar de última generación que pueden detectar el lanzamiento de morteros o drones a distancias increíbles. La guerra moderna ya no es solo de tanques y soldados, sino de espectro electromagnético. La altura del Golán es perfecta para emitir interferencias y para proteger las redes de comunicación propias, creando una burbuja tecnológica que es difícil de penetrar. Por todo esto, el Golán no es solo un conflicto del siglo XX estancado en el XXI. Es un conflicto que evoluciona con el tiempo, adaptándose a las nuevas realidades de la energía, el clima y la tecnología militar. Es un lugar donde el pasado y el futuro se encuentran en cada roca de basalto. Mientras la nieve siga coronando el monte Hermón y el agua siga bajando hacia el mar de Galilea, los altos del Golán seguirán siendo el ojo del huracán, el punto donde se decide quién tiene el poder, quién tiene el agua y quién tiene la mirada más profunda sobre el destino de Oriente Medio. La conclusión que emerge al estudiar este territorio es que no se trata de una disputa fronteriza común,
Es una lucha por el control de los elementos fundamentales que permiten la vida y la seguridad de los estados. La meseta es un regalo geográfico, y al mismo tiempo, una maldición geopolítica. Su valor es tan alto que la sola idea de un cambio en su estatus es capaz de poner en alerta a las fuerzas aéreas de varios países. Mientras el mundo busca soluciones diplomáticas, la geografía impone su propia ley de hierro. Quien posee la altura, posee la iniciativa. Y en el tablero de ajedrez más complejo del mundo, nadie está dispuesto a renunciar a su pieza más valiosa.